Claro que sí. Buenas tardes, un gusto para nosotros recibir en este compartir de la Sociedad Venezolana de Toxicología al doctor Camilo Uribe Granja desde Colombia. El doctor Camilo Uribe nos honra con su presencia, toxicólogo de larga trayectoria en Colombia. Ha tenido también intervenciones muy importantes en Latinoamérica como presidente y vicepresidente de organismos de relevancia, ALATOX y UTOX, Acotofa, y además es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Un gusto para nosotros tenerlo aquí, profe, con todo y gripe. Bienvenidos a todos los participantes que se unen desde diferentes países: Colombia, México, Ecuador, Venezuela, por supuesto. Y comenzamos entonces con el tema nuevas sustancias psicoactivas. Bueno, doctora Yolángel, y a todos muy buenas tardes. Mil gracias a usted y a la Sociedad Venezolana de Toxicología por la invitación a compartir con ustedes en la tarde de hoy lo que yo llamo este dolor de cabeza. Vamos a hablar de lo que se ha denominado las nuevas sustancias psicoactivas. Antes de, ahora vamos a ver qué pasa aquí ya. Antes de que comencemos a analizar todo este tema, yo quisiera que hiciéramos una reflexión desde el punto de vista de la toxicología clínica a lo que ha ocurrido con esta problemática que desde el año de 1984 las Naciones Unidas consideraron un grave problema de salud pública, el de las sustancias psicoactivas o en ese momento el problema de las drogas. Y ahora yo diría que tenemos que decir un gran problemonón de salud pública con lo que vamos a ver a continuación. La temática yo pienso que ha sido compleja desde su propia definición. En los años 70 se hablaba de alcoholismo y drogadicción. En los 80 se mencionaba alcoholismo y farmacodependencia por miles de discusiones bizantinas, diría yo. Después, en los 90, comenzamos a encajar un nuevo término que era sustancias psicoactivas, SPA, y que eran capaces de producir una enfermedad física, mental y social que se denominó enfermedad adictiva. Personalmente, yo siempre he discutido el nombre sustancia psicoactiva. Para mí, sustancia psicoactiva no es más que un eslogan de marketing del narcotráfico. Porque ¿qué entiende el común de la gente por psicoactivo? Que activa la psiquis, que lo estimula. ¿Y a qué ser humano no le interesa psicoactivarse? Además, muchas son estimulantes, muchas son depresoras o ambas. Ahora volvimos en el siglo XXI a cambiar y hablamos de NSP, nuevas sustancias psicoactivas. La palabra nuevas yo también la interrogo porque creo que de nuevas, como vamos a ver hoy, no tiene nada. Sus precursores son supremamente antiguos y simplemente vamos jugando con variantes hasta llegar a 1200 nuevas sustancias para el año 2023, según el sistema de alertas de las Naciones Unidas, de la Oficina contra la Droga y el Crimen. Y ahora hablamos de trastornos producidos por sustancias psicoactivas. ¿Hay alguna diferencia entre enfermedad y trastorno? Y realmente todos estos cambios que implican reuniones de comité de expertos en la Organización Mundial de la Salud, han modificado en algo o ha reducido la morbimortalidad por el consumo, abuso de este tipo de sustancias. Creo que es un interrogante. Entonces vamos a ir avanzando en nuestro tema de las nuevas sustancias psicoactivas y vamos a iniciar por la definición. Y ahí vamos a comenzar a analizar que tenemos una situación diferente. Tenemos una definición de la Oficina contra la Droga y el Crimen de las Naciones Unidas y otra definición de la Organización Mundial de la Salud. La definición de la UNODC se definen como sustancias de abuso, ya sean en forma pura o en preparados, que no son controladas por la Convención Única de Estupefacientes del año 1961 ni por el Convenio de Sustancias Psicotrópicas de 1971, pero que pueden suponer una amenaza para la salud pública. Una
Aquí hay una redacción que llama la atención de traducción. Puede suponer una amenaza o supone una amenaza para la salud pública. El término nuevas no se refiere necesariamente a nuevas invenciones. Varias de estas NSP fueron sintetizadas por primera vez hace más de 40, 50 años, sin que son sustancias que han aparecido recientemente en el mercado y que no han sido incorporadas a las convenciones antes mencionadas. Entonces vemos que para Naciones Unidas, nuevas sustancias psicoactivas son todas aquellas que se están mercadeando en el mundo y que no hacen parte de las convenciones de fiscalización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de las Naciones Unidas. Por el contrario, para la Organización Mundial de la Salud, son nuevas drogas, tanto naturales como sintéticas, fiscalizadas o no, que se introducen en el mercado, así como nuevas formas de presentación, de consumo o incluso, que es tal vez nuestra mayor preocupación en América Latina, de adulteración, a lo que me voy a referir el día de hoy. También se consideran como drogas emergentes aquellas que presentan cambios bruscos en los patrones de consumo, como puede ser el resurgimiento y aumento del uso de drogas con consumos históricos bajos y de nuevas drogas similares a los efectos de aquellas drogas o sustancias tradicionales. Todo esto va a tener un juego de riesgo-beneficio y de costos y de marketing con un problema global. Uno de los puntos que siempre he discutido es que se habla de que la guerra contra las drogas se perdió. Nunca hemos hablado de guerra contra las drogas. Ese es un término que acuñó Richard Nixon y después Reagan en los Estados Unidos, pero realmente a nivel global no se habla de guerra contra las drogas. Y el tema de las drogas, o llamemos sustancias psicoactivas, nuevas sustancias psicoactivas, no es una guerra, ni mucho menos se va a ganar ni se va a perder, pero sí hay que tratar de controlar. Entonces, estas denominadas nuevas sustancias tienen efectos similares a sustancias psicoactivas controladas desde 1961 y luego en el 71 y que se han ido ampliando en los listados. Este es otro tema que es importante entender para incluir una nueva sustancia o una nueva droga en los listados de fiscalización internacionales. Fácilmente puede pasar de 3 a 4 años. Desde que se solicita, pasa por la Comisión de Estupefacientes, va a la Comisión de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, se analiza, regresa, vuelve a Comisión de Estupefacientes y se incluye a la lista. Entonces, el que esté o no fiscalizada no va a cambiar la problemática y el problema en salud pública de estas sustancias. Son sustancias que definitivamente tienen un serio riesgo a la salud de los seres humanos y a la seguridad pública. El mercado, como vamos a ver más adelante, ha sido un mercado acelerado, exponencial, con una gran disponibilidad a nivel global y con reportes de consumo y de emergencias, es decir, de accidentes tóxicos, ingresos a urgencias, compromisos importantes agudos, subagudos y crónicos en el estado de salud de las personas que las consumen. Dentro de estas sustancias psicoactivas, pues son drogas de diseño, se denominan, están etiquetadas realmente como no aptas para el consumo humano. Lo que les mencionaba no son nuevas, están volviendo a aparecer en los mercados. Muchas de ellas, recordemos, fueron sintetizadas por la industria farmacéutica buscando medicamentos más potentes y con menos efectos adversos que otros que ya existían en el mercado, pero que durante su fase de investigación se encontró que tenían efectos adversos y tóxicos mayores, nunca salieron al mercado, pero sí comienzan a desviarse a los mercados ilegales. Con lo que vamos a tratar de mostrarles el día de hoy, pues tenemos una poca información científica acerca de su toxicidad, sus efectos por uso prolongado, sus dosis letales y en especial por las adulteraciones. La persona adquiere una de estas sustancias y lo que realmente está consumiendo es otra cosa o una mezcla de sustancias que incrementan su toxicidad y su letalidad. La mayoría
obviamente, como lo mencionamos, no tienen historial de uso médico. En esta diapositiva pueden ver ustedes hasta septiembre del 2023. 141 países y territorios habían informado a la Oficina contra la Droga y el Crimen de las Naciones Unidas la aparición de un total acumulado de 1.228 nuevas sustancias psicoactivas. Aquí vemos en el año 2012, 251 sustancias reportadas y cómo ha sido este crecimiento exponencial en 11 años hasta el 2023, llegando a 1.228. Y para el 2024 cada vez es más y más y más y más las variantes que ellos pueden obtener. Aquí vemos por efectos de los consumidores o de los usadores, de los clientes, cómo están distribuidas. El 35% son estimulantes. El 31% son cannabinoides sintéticos y ahora vamos a mencionar el gran problema de salud pública que tenemos con ellos. El 35% ya les había mencionado son estimulantes, el 15% son alucinógenos clásicos y no clásicos. El 12% son opioides sintéticos, pero los que nos están causando una altísima mortalidad en algunas latitudes. El 4% son sedativos, sedantes hipnóticos y el 3% son sustancias disociativas. ¿Cómo las clasificamos? Hay múltiples formas de clasificarlas, pero tal vez una de las formas más sencillas para clasificar estas nuevas sustancias psicoactivas es mediante los tipos o familias químicas a las cuales ellas pertenecen. Es decir, que las diferentes nuevas sustancias pueden guardar relación en cuanto a la estructura química de su compuesto activo o principio activo, y esto ofrece diferentes ventajas de clasificación, incluyendo los efectos en el organismo humano, que generalmente van a ser muy similares entre moléculas de la misma familia. Digamos que esto es una ventaja para la atención clínica en toxicología. Si bien es cierto, son 1.228 nuevas sustancias reportadas al 2023, tenemos unas 5 o 6 familias químicas en las que podemos encasillar sus mecanismos de acción tóxica, su diagnóstico y su atención. Entre muchos casos, estas drogas pueden resultar supremamente peligrosas e incluso letales debido a la mezcla de diferentes compuestos incompatibles. Altas concentraciones de compuestos activos, aquí les voy a mostrar hoy algunos ejemplos, por falta de un proceso de fabricación. Obviamente, esta producción no tiene buenas prácticas de manufactura. Esta producción, como vamos a ver más adelante, en laboratorios rústicos, incluso caseros, ha llevado a que el negocio no solo se globalice, sino llegue a las zonas urbanas de las ciudades. Con aquellos psicoactivos clásicos como la marihuana, la cocaína a partir del arbusto de coca, la heroína a partir de la amapola, pues se requería deforestar, procesar, preparar tierra, cultivar, procesar en áreas rurales. Ahora esta fabricación de este tipo de sustancias las podemos hacer, podríamos decir comillas, en la cocina de un departamento. Este proceso de fabricación obviamente no tiene ningún control de calidad y entre los factores de riesgo asociados a la producción de este tipo de sustancias tenemos la cantidad de impurezas y mezclas que contienen estas sustancias. De acuerdo a UNODC, a nivel mundial se han identificado 11 familias químicas de nuevas sustancias psicoactivas y aquí las vamos a mencionar y a estudiar muy rápidamente en aras del tiempo. Los aminoindianos, los cannabinoides sintéticos, las catinonas sintéticas, las fenitilaminas, piperacinas, sustancias de origen vegetal, sustancias tipo fenciclidina, triptaminas, otras sustancias del grupo de las benzodiazepinas y los análogos del fentanilo. Vamos a comenzar rápidamente nuestro periplo por estas nuevas sustancias. Aminoindanos. Más o menos en la década de los años 70 se informó que los aminoindanos poseían importantes propiedades broncodilatadoras y analgésicas, por eso su investigación.
También se observaron efectos potentes sobre la liberación y recaptación de serotonina. Como resultado de esta última evidencia, estas sustancias se han vendido como nuevas sustancias psicoactivas por su capacidad para producir efectos empatógenos y entactógenos, generadores de empatía de los fármacos liberadores de serotonina como MDMA o el éxtasis. Es un análogo cíclico de las anfetaminas. La estructura de la cadena principal es la 2, que puede modificar para producir diversas sustancias químicas mediante sustitución en el anillo aromático con una variedad de grupos funcionales. Aquí comienza el problema. Detectamos una sustancia, llega alerta temprana, se montan técnicas para determinar esa sustancia en el laboratorio, se montan todo el tema de investigación y de inteligencia por los organismos policiales a nivel mundial para controlarla. Cuando ya está eso montado, ya aparecen nuevas variedades que se consiguen muy fácil sustituyendo pequeños anillos en la estructura molecular inicial. O la adición de puentes de metilendoxi, alquilación generando siguientes sustancias respectivamente como 5-yodo-MDA y N-metil-2-aminoindiano NM2AI. Esto como ejemplos. Tenemos el MDMA éxtasis, 2 comprimidos comercializados como éxtasis, aquí los ven a la mano izquierda de la diapositiva. Estas drogas están compuestas por diferentes sustancias, entre las cuales su mayor porcentaje, cerca del 90%, corresponden a diluyentes y adulterantes, como lactosa, ibuprofeno. En el resto de componentes se encuentra el compuesto activo para el comprimido. Entonces aquí, por ejemplo, el comprimido redondo, que se determina A, tiene un 5% de metilona, mientras que el comprimido en forma de corazoncitos, que es el B, tiene un 6% de etilona, ambos compuestos nuevas sustancias psicoactivas. Se encuentran en la familia de las catinonas sintéticas. El resto de la composición de los comprimidos corresponden a impurezas y a todo tipo de impurezas. Generalmente, las drogas se comercializan con un nombre asociado principalmente a su presentación física. Por ejemplo, éxtasis o MDMA fue una droga que se volvió muy popular a finales de la década de los años 80, atribuyéndose su nombre a los efectos placenteros. Se decía que era la droga del placer, la droga del sexo. Atribuyendo su nombre a los efectos placenteros, su presentación para consumo primordialmente era como un comprimido de diferentes colores. Por este motivo, en muchos lugares del mundo, la gran mayoría de drogas en presentación de comprimidos, independientemente de composición química, las denominan en el mercado ilícito como éxtasis. Sin embargo, en muchas ocasiones su composición es diferente. Llega el paciente al servicio de urgencias, normalmente con alteración del estado de conciencia, psicosis tóxicas, alteraciones cardiovasculares, neurológicas, y refieren que consumió éxtasis y resulta que no es éxtasis. Esto lleva a un reto grandísimo en el servicio de urgencias para hacer una adecuada anamnesis, un muy completo examen físico y obviamente el aporte de la ayuda diagnóstica, que es uno de nuestros mayores déficits en América Latina, que es que contar con laboratorios de análisis toxicológico que puedan actuar rápida y brindar reportes rápidamente. Sigue primando la atención con la clínica que observamos en el paciente. Aquí vemos otras presentaciones más sencillas que se camuflan como si fueran presentaciones farmacéuticas. Por ejemplo, estas semejan mucho las tabletas de acetaminofén de 500 miligramos. Ese como un ejemplo. El segundo que vamos a hablar es el de los cannabinoides sintéticos. Este nos está causando un gravísimo problema y ya van a ver ustedes por qué. Estos productos suelen consistir en mezclas de plantas con pocos efectos psicoactivos. Sin embargo, desde el año 2004, la composición de los productos a base de hierbas parece haber cambiado sustancialmente para incluir nuevos y potentes compuestos psicoactivos, conocidos como cannabinoides sintéticos. ¿Dónde radica el problema? Que los mimetizan dentro de material vegetal y los venden como THC
marihuana de alta concentración. La investigación sobre el mecanismo de la actividad del cannabis se remota a varias décadas cuando se examinaron por primera vez moléculas con comportamientos similares al delta 9 tetrahidrocannabinol. Un análogo sintético del THC, el HU210, se sintetizó por primera vez en Israel en el año de 1988 y fue considerado el que tiene una potencia cercana a 100 veces la del delta 9 THC. Debido a su estructura química similar al THC, el HU210 se considera cannabinoide clásico y se ha encontrado el cannabinoide sintéticos vendidos en Estados Unidos y otros países, incluido Colombia. Los cannabinoides sintéticos generalmente se agregan al material vegetal, remojándolo o rociándolo, pero en algunos casos su forma sólida, que es un polvo cristalino, se agrega al material vegetal, lo que da lugar a una mezcla no homogénea. Se venden con diferentes nombres en el mercado ilegal como Spice Gold, Spice Silver, Spice Diamond, K2, Bliss, Black, Mamba, Bombay, Blue, Blaze, Jenny, Soa, WH, JWH 018, 073, 250, Chronic, Yucatán, Fire, Chunk, Mount Rusk, todo lo que ustedes se puedan imaginar, Smiley, pero que son nombres sugestivos para invitar al consumo. De acuerdo al nombre, varía también el precio. Por lo general se fuma, pero también se ha informado de su uso oral e incluso de su uso por vía parenteral. Aquí vemos qué es lo que ocurre. Tenemos el cannabinoide sintético en polvo o cristal. Ese cannabinoide sintético lo diluimos en una solución con acetona, le trituramos material vegetal, por ejemplo, en el caso colombiano le tritura generalmente orégano y un saborizante o colorante. No se distribuye homogéneamente y obviamente los cuadros clínicos van a ser diferentes de un paciente a otro. Aquí vemos a mano derecha diferentes presentaciones comerciales de cannabinoides sintéticos que son comercializados libremente por la Internet. Lo mismo está ocurriendo con la resina de cannabis de alta concentración. THC de alta concentración comercializado en forma de resina por la Internet. En el caso colombiano, la dosis tiene un precio de 50.000 pesos colombianos y lo consumen en vapeadores. Otro dolor de cabeza para el vapeo. Tenemos casos de sobredosis importantes. El último que tuve la oportunidad de atender hace 2 semanas, lo habían mezclado, esta resina de cannabis la habían mezclado con fentanilo. Ahí podríamos quedarnos solo el resto de la tarde hablando de cannabinoides sintéticos. Las anfetaminas tradicionales versus catinonas sintéticas. Estos son las nuevas sustancias estimulantes. Entonces, las catinonas sintéticas son beta-cetofenitilaminas y químicamente son similares a la anfetamina y a la metanfetamina tradicionales. La catinona, el principal ingrediente activo de las hojas de una planta, que es el Cata edulis. Las catinonas sintéticas aparecieron en los mercados de drogas aproximadamente iniciando el siglo XXI, en el año 2000. En el 2005, la metilona, un análogo del MDMA, fue la primera catinona sintética notificada al Observatorio Europeo de Drogas y la enfermedad adictiva comenzó a determinarse en estos pacientes a partir del 2007. Se ha dicho que este tipo de sustancias no son capaces de producir tolerancia y dependencia, pero la evidencia está mostrando todo lo contrario. En el 2007 surgieron informes sobre el uso de 4-metilmetcatinona, mefedrona, primero en Israel y luego en otros países y regiones, incluido Australia, Escandinavia, Irlanda, Reino Unido. Según informes, la mefedrona se sintetizó por primera vez en el año de 1929, desarrollando una gama de catinonas sintéticas. Estas sustancias fueron controladas internacionalmente y en este grupo está la catinona, la metcatinona, la catina y la pirovalerona. La catinona y la metcatinona figuran en la lista 1 del Convenio Único sobre Sustancias Psicotrópicas del año 71 y la catina en la lista 3 y la pirovalerona en la lista 4. Entonces, fíjense ustedes
que viene teniendo razón mejor la definición de la OMS que la de UNODC, en que aquí debemos incluir sustancias tanto fiscalizadas como no fiscalizadas. Las catinonas sintéticas se encuentran con frecuencia en productos que se venden como sustancias químicas de investigación. También las han denominado alimento vegetal, muchas veces en algunos países donde existe la clasificación para registro sanitario de agencia reguladora de nutracéuticos, muchos terminan enmascarados como nutracéuticos. También se conocieron, en una época fue un boom en los medios de comunicación, las hazañas de las sales de baño, Olimpia cristales, y generalmente se venden en forma de polvo, píldoras o cápsulas. La mefedrona, MCAT, mefdrone o miau, o metilona, explosion o topcat, por lo regular están disponibles como polvos blancos o marrones o en forma de píldoras, que a menudo se venden como éxtasis. Aquí vemos lo que nos ocurre con el tema del éxtasis. La mayoría de los derivados sintéticos se ingieren, pero pueden inyectarse. Y ahora también encontramos la modalidad de ser inyectado junto con presentación farmacéutica que se desvía de canales regulares a canales ilegales de fentanilo y de ketamina. La mefedrona se suele insuflar, inyectar, ingerir por vía nasal o tragar un polvo envuelto en papel que se llama el bombardeo o mezclado con cualquier tipo de bebida alcohólica o no alcohólica. Le sumamos también los efectos del alcohol etílico. Las catinonas sintéticas actúan predominantemente como estimulantes del sistema nervioso central, median las acciones de la dopamina, de la noradrenalina y o de la serotonina, imitando los efectos de drogas tradicionales como cocaína, anfetamina, metanfetamina y éxtasis. ¿Qué gran diferencia tenemos entre el consumidor latinoamericano y el consumidor europeo, por ejemplo? Cuando el consumidor europeo inicia el consumo de estas nuevas sustancias, generalmente nunca ha tenido contacto con las anteriores tradicionales o migra a estos nuevos consumos de fiesta. En nuestro medio, lamentablemente, lo que observamos es que se inicia el mercadeo y consumo de estas drogas de fiesta ahora estamos en la era de la administración del placer, pero no dejan de consumir las tradicionales. Entonces, ingieren una tableta, ingieren un líquido, pero cuando van al lugar sanitario, fuman un porro de marihuana o consumen esnifado clorhidrato de cocaína. Y por eso también se incrementa el número de mortalidad con este tipo de accidentes en personas jóvenes. Ahora, anfetaminas y LSD versus feniletilaminas 180. Determinadas a la fecha, 180 nuevas sustancias de tipo feniletilaminas. El LSD, todos recordamos la gran epidemia de consumo de LSD en los años 70, principalmente en el Reino Unido y en los Estados Unidos de América. Y generalmente no es que acabara el mercado del LSD, lo que se acabó fue los consumidores de LSD. La gran mayoría en efectos psicotrópicos con psicosis tóxica severa se suicidaban. Ahora tenemos unas nuevas versiones con efectos estimulantes y alucinógenos muy similares a los efectos de los alucinógenos clásicos. Estas fenitilaminas son una clase de sustancias con efectos psicoactivos estimulantes muy documentados y que incluyen anfetamina, metanfetamina, MDMA, todas las cuales están controladas por el convenio de 1971 de estupefacientes. Las fenitilaminas también incluyen sustancias de anillo sustituido como la serie 2C, anfetaminas de anillo sustituido como la serie 2D, por ejemplo, DOI, DOC, benzodifuranos, por ejemplo, el bromo Dragonifil 2C-B-Fly, y otras como P-metoximetanfetamina, que es el famoso PMMA. Las incautaciones de fenitilaminas se notificaron por primera vez en los Estados Unidos de América y países europeos, y desde el año 2009 varios países de diferentes regiones han informado con frecuencia sustancias como 2CE, 2CI, 4FA y PMMA, otras fenitilaminas notificadas cada vez más a las Naciones Unidas desde el 2011, incluyen la 4FMA, 5APG y 6APB, pero son muchas más.
Los nombres en las calles para algunas fenitilaminas incluyen Europa para 12E, 4-FMP para fluoroanfetamina, RDJ para 4-FA, 4-MMA, metil-MA para PMMA. Las fenitilaminas están disponibles en forma de píldoras, pero los compuestos FLY se venden comúnmente en forma de polvo, mientras que las dosis orales en un trozo de papel impregnado secante están disponibles para sustancias del tipo D. La ingestión es la vía de administración para común de estas sustancias, es decir, por vía oral. La mayoría de las fenitilaminas actúan como estimulantes del sistema nervioso central o como alucinógenos. Los estimulantes median las acciones de la dopamina, la noradrenalina y o la serotonina, imitando efectos de drogas tradicionales como la cocaína, las anfetaminas, las metanfetaminas y el propio éxtasis. Los alucinógenos clásicos psicodélicos median actividades específicas de receptores de serotonina y producen alucinaciones. Las sustancias de este grupo imitan los efectos de las drogas tradicionales como 2CB, LSD y DMT. Más adelante me voy a referir al 2CB en el caso de América Latina. Pero también pueden poseer actividad estimulante residual. ¿Qué problemas tenemos con ellas? Que su vida media es mucho más larga con relación a las tradicionales. Pueden haber efectos hasta de 10 a 12 horas. Aquí vemos incautaciones de diferentes presentaciones de fenitilaminas, de 2CB, que no es 2CB, es fenitilamina que se vende como 12B. Las piperacinas se han descrito, comienzo a acelerar por el tiempo, se han descrito como productos farmacéuticos fallidos, ya que algunas empresas farmacéuticas habían evaluado algunas como agentes terapéuticos, pero nunca fueron comercializadas. Una piperacina que se utiliza como nueva sustancia psicoactiva es la 1-benzilpiperacina, BZP, de manera frecuente, aunque también se han informado otros derivados de la piperacina. Estos incluyen, entre otros, el 1,3-clorofenilpiperacina, MCPP, el 1,3-trifluorometilfenil, piperacina TFMPP, el 1-bencil-4-metilpiperacina MBZP, el 1,4-fluorofenilpiperacina PFPP y el 1-ciclohexil-4,1,2-difeniletilpiperacina MT-45. Es decir, cada vez vemos más y más en el mercado. Se venden con frecuencia como éxtasis. Se emplea el nombre éxtasis. Algunos de los nombres genéricos de estas sustancias incluyen las denominadas píldoras para el ánimo o denominados tónicos sociales o simplemente las píldoras de la fiesta. Este último, algo me pasó. Creo que ahí estoy al aire. Sí, está en la presentación bien, doctor. A mí se me fue. Wait a minute. Ahí está viéndose bien la presentación, Sí, está en la lámina de piperacinas, doctor. ¿verdad? Porque es que a mí se me fue la imagen. Si quiere Pero desde que adelante. si ustedes la están viendo, no hay problema. Ok, por aquí ya pasamos. Está en la de piperacinas, Aquí donde... están, sí. Aquí estábamos, que se vende como éxtasis. Ujú. Y aquí tenemos todas las formas en que ellas están apareciendo en diferentes partes del mundo. Rara vez se ven presentaciones líquidas, pero también es posible inyectarlas, fumarlas o esnifarlas. Todas tienen posibilidad de ser ingeridas por cualquier vía que se pueda administrar un toxón a un ser humano. Tenemos también incluido dentro de nuevas sustancias psicoactivas sustancias de origen vegetal. Esto lo incluye el concepto de la Organización Mundial de la Salud. Se han destacado diferentes sustancias psicoactivas de origen vegetal que son utilizadas como drogas de abuso y no se encuentran fiscalizadas. no está pasando la diapositiva, doctor. Se quedó en piperacinas. Se quedó en piperacinas, entonces Sí, tengo que doctor. hacer aquí algo. Espérate. Ajá. Creo que voy a tener que dejar de compartir Perfecto, y no hay problema. volver nuevamente, ¿ok? No hay Tú problema. sabes aquí está, compartir, que la tecnología a veces se asusta con tanta nueva sustancia psicoactiva.
No me imagino. ¿Ya Allí se estamos está compartiendo? compartiendo. Sí, Ok, perfecto. ya. Entonces, se han detectado diferentes sustancias psicoactivas de origen vegetal que son utilizadas como drogas de abuso y no se encuentran fiscalizadas. Internacionalmente se destaca el CAT, el Catrom y la Salvia divinorum. En el caso colombiano tenemos otras, en el caso colombiano tenemos otras como la ayahuasca e incluso la propia datura, Stramonium y la datura arborea. Cat, el arbusto de cat, que es la Cata edulis, que ya habíamos mencionado, de la familia de las celastráceas, es una planta originaria del Cuerno de África y la península arábica. Masticar cat es una costumbre social en las comunidades que viven en estas áreas del Cuerno de África. Los efectos psicoactivos resultantes de la liberación de catinona y alcaloides catina después de masticar el cat. Los componentes activos de la planta se aislaron en los siglos XIX y XX. Un alcaloide, catín, se identificó por primera vez en 1887, catine en 1930 y catinona en 1975. ¿Por qué hago énfasis en el CAT? Porque a raíz de las migraciones de africanos que están pasando por nuestros países y específicamente por Colombia para a través del Urabá, del tapón del Darién, pasar a Panamá y llegar a cumplir el sueño americano, está apareciendo esta costumbre del CAT. Los nombres en las calles para CAT incluyen Gat, Gat, Chat, Mirá, Murungí, té árabe o abisinio. Debido a la degradación de la catinona, las hojas de cat deberían consumirse poco después de la cosecha, en el caso que les menciono es imposible, y por lo tanto las hojas frescas de cat son la forma preferida de uso, pero también se encuentran disponibles hojas secas, se conocen como grava. El cat se suele consumir masticando las hojas y los brotes de la planta, pero también son posibles las infusiones. Recientemente se ha informado de extractos alcohólicos de cat vendidos como subidones a base de hierbas. Esto lo reportó la agencia europea. El cratón, Mitraquina especiosa cor de la familia de las rubáceas. Es un árbol grande que se encuentra en las regiones tropicales y subtropicales del sureste asiático. En Tailandia, el árbol conocido como cratón se encuentra en todo el país, pero predominantemente en la región del sur. Aunque el cultivo y la cosecha están prohibidos, están inundando mercados ilegales a nivel global. El cratón contiene muchos alcaloides que incluyen mitraginina, mitrafilina y 7-hidroximitraginina. Tradicionalmente, el catrón había sido utilizado en Malasia y Tailandia por trabajadores y agricultores para mejorar su productividad, pero también como sustituto del opio en la medicina. Recordemos que el antecedente histórico lo tenemos durante la colonización española, cómo los indígenas consumían y mascaban hoja de coca para aumentar su productividad. En medicina tradicional, supuestamente debido a sus efectos farmacológicos similares a la morfina. Sin embargo, recientemente se ha informado de su uso como nueva sustancia psicoactiva en el mercado mundial. Entonces vuelvo y insisto, ¿por qué el grave problema de salud pública? Porque se globalizó. Ya no hay ni países productores en un listado, consumidores en otro, ni productores y consumidores de sustancias en forma independiente. Si se globalizó el mercado legal, con mayor razón está globalizado el mercado ilegal. Más recientemente, los productos que contienen kratom se han vendido como incienso por sus efectos psicoactivos, pero las concentraciones de los componentes activos como mitraginina y 7-hidroximitraginina en estos productos difieren según la variedad de la planta utilizada, el medio ambiente y la época de la cosecha. Ahora tenemos otra más cercana, la Salvia divinorum, de la familia de la menta lamicae. Es una planta psicoactiva autóctona de las áreas forestales de Oaxaca, en México. Fue utilizada por los indios mazatecos para prácticas religiosas y con fines médicos, aunque no existe un uso medicinal aprobado para la Salvia divinorum o su ingrediente activo, que es la salvinorina. El uso de Salvia divinorum como una nueva sustancia psicoactiva se remonta a la década de 1990. El diterpeno neoclerado salvinorina A, el alcaloide, es el componente activo responsable de los efectos psicoactivos de la planta. Los nombres en las calles para la Salvia divinorum incluye María Pastora, Sage of Sears,
Diviner, Sage, Salvia, Sally D, Magic Mint, Purple Stike y otros cuantos. La salvia divinorum generalmente se vende como semillas u hojas, pero un extracto líquido que supuestamente contiene salvinorina A y una combinación de hojas secas y extractos de salvinorina A, conocida como la selección del hombre fresco o el paquete de inicio. Todos estos son estrategias de marketing y todas las encontramos en la internet. También está disponible en el mercado. Se ha informado que la vitamina E y la cafeína son adulterantes frecuentes de la salvinorina A. La salvia divinorum se consume tradicionalmente chupando y masticando las hojas frescas de un rollo parecido a un cigarro. O alternativamente, las hojas frescas se rompen para hacer una infusión bebible. Según los informes, muchos usuarios inhalan extracto de salvinorina vaporizada o fuman las hojas secas de la planta. Se informa que fumar las hojas secas produce alucinaciones breves pero intensas, y los efectos de la salvinorina A se han comparado con los del LSD o el DOB que vamos a ver ahora. Sustancias tipo fenciclidina. Ya vamos avanzando casi al término. Las sustancias de tipo fenciclidina muestran una similitud estructural con la fenciclidina, con el PCP y la ketamina, y se clasifican como aril cicloalquilaminas. El PCP se sintetizó por primera vez en la década de 1950 y se vendió hasta 1967 como anestésico inyectable. Fue retirado del mercado debido a efectos psicológicos intensamente negativos como disforia, confusión, delirio y psicosis. Su uso como droga recreativa comenzó a mediados de la década de los 60, pero sus reacciones disfóricas impredecibles hicieron que la droga fuera desapareciendo del mercado ilegal, parecido a la historia del LSD original. Las sustancias de tipo fenciclidina aparecieron por primera vez en Europa como productos químicos de investigación en el año 2010, cuando el Reino Unido notificó la 3-metoxietilciclidina 3-MeO-PCE al Sistema Europeo de Alertas Tempranas. En 2011 se identificó la 4-etoxifenciclidina 4-MeO-PCP en Noruega, la Federación de Rusia y el Reino Unido. Los Estados miembros de las Naciones Unidas informaron que el 4-MeO-PCP es la sustancia de tipo PCP más común en este momento a nivel global. Triptamina. La triptamina y sus derivados, que se han informado también como nuevas sustancias psicoactivas, son moléculas de indol L-actilamina. Si bien algunas triptaminas naturales son neurotransmisores, por ejemplo serotonina, melatonina, bufetonina, la mayoría son alucinógenos psicoactivos que se encuentran en plantas, hongos y animales. Por ejemplo, NN-dimetiltriptamina, que es el DMT, psilocibina, 5-metoxi-NN-dimetiltriptamina, 5-MeO-DMT. El uso de la psilocibina de origen natural se generalizó a finales de los décadas de los 50 en los Estados Unidos, mientras que las triptaminas sintéticas aparecieron en los mercados de drogas ilícitas solo a lo largo de la década de los 90. Recientemente, un grupo de triptaminas sintéticas se derivan de DMT y otras triptaminas naturales se han reportado como nuevas sustancias psicoactivas, incluyendo el 5-MeO, DMT, 5-MeO, DPT, AMT4-ACO, DMT y 4-ACO-DPT. Los nombres en las calles para algunas triptaminas incluyen oximetoxi, 5-MeO-DIPT, alfa-O-DMS, 5-MeO-AMT, 5-MeO-DMT. Las triptaminas naturales están disponibles en preparaciones de hongos secos o fermentados, mientras que los derivados de la triptamina se venden en forma de cápsulas, tabletas, polvo o líquido. Las triptaminas generalmente se tragan, se inhalan, se fuman o se inyectan. Volvemos a lo mismo. Ya hay reporte de accidentes tóxicos por este tipo de sustancias a partir del año 2009. Las triptaminas actúan predominantemente como sustancias alucinógenas. Los alucinógenos clásicos, psicodélicos, median actividades específicas de receptores de serotonina y producen alucinaciones. Las sustancias de este grupo imitan los efectos de las drogas tradicionales como 2CB, LSD y DMT, pero también pueden poseer actividad estimulante residual
y con un importante efecto cardiotóxico. Ahora, el LSD tradicional versus la serie NBOME, conocido en el mercado ilegal como LSD legal, con efectos de alucinógeno clásico. Estos alucinógenos están comercializados en forma de blotter de papel, líquido, polvo, es el 2,4-cloro-2,5-dimetoxifenil, 2-metoxibenzil etanamina. Nombres vulgares: Cibum, Simbi 82, Pandora. Es una nueva familia de alucinógenos. Incluso en el caso de la ciudad de Bogotá, tenemos varios establecimientos de diversión de jóvenes a los que les colocan estos nombres como el nombre del establecimiento para que lo asocien a la disponibilidad de este tipo de alucinógenos. Tenemos reportes en la literatura y en los sistemas de alerta a partir del año 2010. Es de venta libre online y simplemente se mercadea como LSD legal. Aquí vemos sus presentaciones de mercadeo y distribución. Aquí lo vemos: NBOME, efectos, reportes in vitro, consumidores, alucinaciones visuales, auditivas, ataques de pánico, pérdida de la noción de tiempo y náuseas. Son efectos muy similares a los efectos del LSD de la epidemia, llamémosla, de los años 70. Su dosis es muy similar, de 200 a 1000 microgramos. 10 a la menos 6 gramos en forma sublingual, 50 a 500 microgramos fumada, y su efecto puede durar hasta 12 horas, de 4 a 12 horas. Entonces el riesgo de autolesionarse, de agredir a terceros, de suicidarse va a ser muy alto. Los sedantes hipnóticos pues no tienen nada de nuevo en América Latina, su uso incluso para cometer delitos, colocando personas en incapacidad de resistir. Las benzodiazepinas se utilizan ampliamente en la medicina como anticonvulsivos, sedantes, hipnóticos, tranquilizantes, tras la inclusión del fenazepam en el 2016, el litazolam y el fluatrazolam, ambas en marzo del 2020, a la lista 4 del Convenio de Sustancias Psicotrópicas del 71. Un total de 38 sustancias benzodiazepínicas de esta clase se encuentran sujetas a fiscalización internacional. El hecho de que estén fiscalizadas no quiere decir que no exista un amplio mercado negro de las mismas. En Colombia, las más abusadas como nuevas sustancias son el flunitrazepam y el lorazepam. Incluso hay evidencia de envío de clorhidrato o base de cocaína a México, y el pago de esta cocaína no es en dólares, sino muchas veces es en nuevas sustancias psicoactivas, incluidos benzodiazepinas. Por último, tenemos los opioides. 120 reportados. No vamos a entrar en la discusión entre opioides y opiáceos sintéticos, naturales, productos farmacéuticos, pero aquí vemos dentro de todos los que nos causan problema en adicción: heroína, morfina, opio, codeína, hidrocodina, desomorfina, oxicodona, etcétera, tramadol, fentanilo y todos sus análogos, metadona, pentazocino y todo lo que venimos investigando sobre los opioides. Los opioides son un grupo amplio de medicamentos analgésicos esenciales para el alivio del dolor, generalmente usados en condiciones médicas como trauma, cirugía, cáncer y otras situaciones de salud. La eficacia de los medicamentos opioides está relacionada con su capacidad de actuar sobre receptores de opioides en el sistema nervioso central, que se localizan en las regiones del cerebro y la médula espinal, implicados en la transmisión y modulación de la respuesta del dolor. Alrededor del mundo, los opioides son objeto de consumo con fines no médicos ni justificados en la evidencia científica, por tanto se presenta desvío y producción ilegal. Los dos problemas son igualmente graves: el desvío de canales regulares y su producción ilegal. Tenemos tasas altas de consumo ilegal de estas sustancias mezcladas con todo lo que vimos anteriormente, y por otra parte, paradójicamente, un desabastecimiento de estos medicamentos para el manejo del dolor a nivel global. Desabastecimiento que se incrementó aún más después de la pandemia de la COVID-19. Dentro de estos me voy a referir rápidamente a análogos del fentanilo. Los derivados o análogos del fentanilo son potentes opioides sintéticos con una alta prevalencia de consumo indebido o sin prescripción.
los cuales pueden llegar a venderse bajo la apariencia de heroína o de medicamentos sujetos a prescripción médica como oxicodona, lo que aumenta el riesgo de sobredosis y muertes, obviamente, como lo que ha venido ocurriendo en los Estados Unidos de América. El número de muertes relacionadas a este tipo de sustancias ha aumentado en países de América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá. La producción de este tipo de nuevas sustancias se logra gracias a su facilidad de síntesis, lo que les decía, una cocina en casa y disposición de precursores en estos países y en los nuestros también. Los opioides pueden ser de origen natural, como la morfina o la codeína, semisintéticos como heroína o oxicodona, o sintéticos como tramadol, metadona, fentanilo. El caso específico de la familia del fentanilo y sus análogos hace referencia a una serie de fármacos que empezaron a desarrollarse a mediados de la década de los años 60 para la aplicación en la medicina humana vigente hoy en día, como el fentanilo, el sufentanilo, el alfentanilo y el remifentanilo. Aún así, la gran mayoría de sustancias químicas pertenecientes a esta categoría no tienen uso aprobado en humanos, como el caso del carfentanilo, furanilfentanilo y valilfentanilo, entre otros muchos, pero que han sido detectados en el mercado ilícito de drogas. Las formas de presentación y de consumo de fentanilo y análogos. El fentanilo y sus análogos pueden presentarse en diferentes formas, como en polvo de color blanco, impregnado en estampillas de papel o parches, en comprimidos o pastillas, en mezcla con opioides recetados e incluso en vapeadores o cigarrillos electrónicos, como el caso que les mencionaba del muchacho de 16 años de resina de cannabis con fentanilo. La forma de consumo está relacionada directamente a la presentación de la sustancia, ya que puede ser esnifado o fumado. Si se encuentra bajo la presentación de un sólido o de un polvo, ingerido si se encuentra en forma de tabletas, transdérmico cuando se encuentra impregnado en estampillas de papel o también inyectado cuando se encuentra en forma de ampolla tipo farmacéutica. Algunos de los nombres vulgares como se comercializa el fentanilo son Apache, China White, Drop Dead, heroína sintética, entre otros. Parece que se me volvió a bloquear. Aquí está. El fentanilo y sus análogos. Riesgo asociado al consumo. El fentanilo y sus análogos se caracterizan por ser más potentes, 50 a 100 veces más en cuanto a los efectos que puedan generar sobre el ser humano en comparación a otro tipo de opioides tradicionales como la morfina, heroína, oxicodona, hidromorfona. La anterior particularidad, junto a que las dosificaciones se llevan a cabo de manera artesanal, como se los voy a mostrar ahora, sin ningún tipo de control, conlleva a la existencia de muestras de drogas en las calles más concentradas unas que otras, dosis variables, lo cual implica un alto riesgo y amenaza a la salud pública asociada al consumo de este tipo de sustancias y además mezclada con todas estas situaciones que hemos visto en la última hora. Un factor que ha influenciado drásticamente la actual crisis mundial por el consumo de opioides sintéticos está relacionado con la adulteración o falsificación de drogas como alprazolam, Xanax, oxicodona, heroína, anfetamina o metanfetamina con fentanilo, donde el usuario desconoce realmente el tipo o posibles mezclas de sustancias que está consumiendo y que puede representar un cuadro tóxico agudo, sobredosis por el denominado cóctel de drogas. Esto no solo es una complicación para el usuario, es una gran complicación para el toxicólogo y para el médico en el servicio de urgencias y en las unidades de cuidado crítico. Otro factor de riesgo asociado al consumo de fentanilo radica en su rápida aparición de diferentes nuevas sustancias análogos de fentanilo en el mercado de las drogas ilícitas, con la característica de tener mayor potencia a menor dosis administrada. Adicionalmente, al ser sustancias nuevas, no se encuentran bajo las listas de control internacional, de acuerdo con la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, y enmendada por el protocolo de 1972 de sustancias psicotrópicas. Se te quedó pegada de nuevo la diapositiva, profe. Ahí viene, Te ahí quedaste está trabajando. no, te ¿En cuál quedaste me quedé? en fentanilo. Ahora sí, ahí sí. Ahí ya pasó. Sí, ya está pasando, doctor. Aquí ya llegó a una gráfica. Sí, estás en la gráfica. Bueno,
Entonces, esto es para que ustedes miren lo mismo que veíamos con todas las sustancias, nuevas sustancias psicoactivas, pero aquí vemos este crecimiento exponencial para análogos de fentanilo y nitacenos a partir del año 2012 para análogos de fentanilo, como a partir del año 2014 al 2018, después una pequeña baja y volvemos en el 2020 y nos mantenemos después de una explosión de esta sustancia. Entonces realmente no sabemos ante cuántos análogos estamos, ante cuántas mezclas estamos. Esto es realmente una señal de alarma. El sistema de alertas tempranas del Observatorio de Drogas de Colombia emitió en el año 2019 la primera alerta asociada a la incautación de 9 ampollas de fentanilo en la ciudad de Cali y 90 tabletas de oxicodona en la ciudad de Pereira, lo cual requirió informar sobre el riesgo que puede presentar el desvío de opioides sintéticos que se empleaban en medicina al mercado de drogas ilícitas. También en el año 22, en el marco de las actividades de el sistema de alertas tempranas, se emitieron 3 diferentes alertas sobre detección de opioides sintéticos análogos del fentanilo, UF17 impregnado en muestras de estampillas de papel, blotters, en el municipio de Soacha, anexo a la ciudad de Bogotá, limítrofe con la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca, hallazgo proveniente de incautación de la policía, hidroxifentanilo en forma de sólido en polvo de color blanco en la ciudad de Cartagena, Bolívar. Este fue un hallazgo en un centro hospitalario derivado de un paciente que presentó una intoxicación aguda por sobredosis y que ingresó a un servicio de urgencia. Sin embargo, en el año 2009 detectamos en Bogotá el primer desvío también de fentanilo farmacéutico de un hospital de cuarto nivel de Bogotá a una olla de distribución de estupefacientes en una zona de Bogotá denominada el 7 de agosto y donde lo mercadeaban como que a partir de esa ampolla podrían obtener el equivalente a 100 dosis de heroína. Entonces, desde el 2009 veníamos sospechando que este dolor de cabeza iba a aparecer. Detección de una muestra que contenía heroína y perfluorofentanilo en forma de sólido en polvo de color habano. Hallazgo en el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá en una encomienda procedente de los Estados Unidos de América y con destino al departamento de Antioquia. No obstante, a los 3 casos descritos anteriormente, las incautaciones reportadas en Colombia se refieren principalmente a la presentación en ampollas farmacéuticas, lo que les mencionaba, de lo cual se deduce que se trata de desvío de canales lícitos a canales ilícitos o mercados ilegales. En cuanto a incautaciones de fentanilo y análogos, el Observatorio de Drogas de Colombia registra 36 casos de incautación realizadas por la Policía Nacional de Colombia entre 2018 y 2023 en diferentes ciudades del país. Ahí vemos algunas. Entre 2013 y 2023 se reportaron un total de 30 casos de muertes asociadas al uso de fentanilo en el país. Ojo, reportadas, diagnosticadas, no sabemos cuántas sin diagnóstico. Si bien se pueden identificar varias sustancias en algunos de estos casos, no es posible confirmar si se trató del consumo de una mezcla o de sustancias consumidas en diferente momento. En todo caso, se encontró que el 34.8% de los casos de mortalidad asociada al consumo de fentanilo también había presencia de otras sustancias sintéticas, principalmente ketamina, sustancia de uso farmacéutico que también presenta uso recreativo. Ya la vamos a mirar. Para el periodo 2021-2022, 21 personas iniciaron tratamiento para trastornos que refieren uso problemático de fentanilo, comprendidas entre los 27 y 40 años, quienes provienen mayoritariamente de 2 ciudades capitales, Bogotá y de Medellín en el departamento de Antioquia. Aquí vemos el nombre TUCB, que no es lo que se comercializa en Colombia, versus ketamina vendida como TUCB. Aquí se vende así, TUCB o TUCI con S. Realmente es ketamina. La ketamina no es un precursor de 12B. Las ketaminas se usan para venderlas como TUCB en nuestros países. El TUCB, recuerden que es el 4-bromo-2,5-dimetoxifenitelamina. Sustancias tipo fenciclidina, ketamina,
clasificada como nueva sustancia psicoactiva por las Naciones Unidas, está muy relacionada con la fenciclidina, fue sintetizada como anestésico en el año de 1962. En el mercado ilegal se vende como K, Special K, Vitamin K, Super K. Preparación farmacéutica en solución. Produce efectos disociativos y privación sensorial que va acompañada por alucinaciones, delirio, ansiedad, cambios de percepción, deterioro de la función motora. Y es el principal adulterante de lo que en Colombia por lo menos se vende como TUCB. Las fuentes ketamina para uso médico y veterinario. La de mayor dolor de cabeza es la de uso veterinario. El control, inspección, vigilancia y control en almacenes veterinarios, farmacias veterinarias en zonas rurales del país es de donde más se facilita el desvío y lo mismo el intercambio por cocaína con otros países. Síntesis, además tenemos también síntesis clandestina de ketamina. Aquí vemos qué ocurre. Se desvía la ampolla de ketamina. Esa ampolla de ketamina es mezclada con taurina o con cafeína o con MDMA y luego los colorantes para imitar el color azul del TUCB. Pero ahora están mercadeando TUCB más potente y simplemente lo que le cambian es el color más potente, entre comillas, y cada vez podrán mezclar más sustancias. Aquí vemos otra muestra de ketamina MDMA. En Colombia tenemos una nueva política decenal de drogas lanzada por el Gobierno Nacional en el octubre del año 2023. Esta política se ha denominado Sembrando Vida, Desterramos el Narcotráfico. Tiene un componente de salud pública importante que es necesario implementar, no solo en la política de drogas de Colombia, en las políticas de drogas de cada uno de los países de nuestra región. ¿Qué ocurre? La política es decenal, pero generalmente en nuestros países, cada 4 años, en el caso colombiano, con los cambios de los gobiernos, cambia la política y aparece una nueva política. Mientras cambiamos permanentemente de políticas, el problema cada día crece más. Ya para terminar, ¿qué podríamos concluir de este maratón por nuevas sustancias psicoactivas? Recuerden, 1228 al 2023, seguramente se duplicó al 2024. El fenómeno de las nuevas sustancias psicoactivas es una realidad en América Latina y el Caribe. Todos los sectores involucrados debemos prepararnos para abordar esta problemática. Existe un desconocimiento sobre estas nuevas sustancias, no existen pruebas de identificación preliminar, su toxicología o sus efectos a largo plazo. Si de hecho tenemos un déficit en la formación de toxicología en nuestros estudiantes de medicina de pre y posgrado, sumémosle este nuevo desconocimiento. Se deben fortalecer los sistemas de alertas tempranas de los países y compartir la información para detectar oportunamente nuevas drogas, estudiar dinámica de consumo, efectos, presentaciones, entre otros aspectos. Y obviamente una invitación a que los clínicos también compartamos la información de lo que estamos observando en la recepción de pacientes bajo efectos de nuevas sustancias en los servicios de urgencias. Es necesario desarrollar investigaciones integrales frente a estas nuevas drogas, desde aspectos químicos, médico-toxicológicos y legales. El fenómeno del tráfico y consumo de ketamina, mal llamada TUCB, es un ejemplo de otra problemática en este fenómeno, la falsificación de sustancias, empleando los nombres comerciales de marketing con diferentes componentes y adulterantes. Se suma al ya grave problema de salud pública de los trastornos producidos por el consumo de sustancias psicoactivas. Definitivamente, yo sigo pensando que es mucho más rentable y fructífero prevenir y mucho menos oneroso que curar. Debemos hablar de prevención primaria, secundaria y terciaria, de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción y obviamente también tenemos que incluir la reducción de riesgos y daños. Esto creo que exactamente en 60 minutos fue lo más rápido que pude hacer, doctora, para cumplir con su solicitud de hablar de nuevas sustancias psicoactivas. De cada grupo daría para un compartir. Una clase magistral, profesor, una clase magistral. Y realmente una gran capacidad de síntesis también, por supuesto, yo lo felicito.
Mi cámara no quiere encender, pero aquí yo tengo ya prevenido al bate al doctor Alexis Morales para su comentario. Profe. Oye, ahora mi micrófono no quería encender. No, coincido contigo, profesor, excelente. Una clase más que usted nos da desde hace muchos años y de verdad que excelente. Toda la información, yo creo que en una hora fue difícil, yo no lo hubiese hecho. De verdad que muchísimas gracias. Excelente, como siempre, mi profe. Por Muchas aquí están gracias. Yo dando no sé si gracias será por desde el... Argentina. Sí, sobre todo porque se nos presenta para los toxicólogos y para esta generación nueva un reto, ¿no? Porque no solamente que no conoces el nombre de la droga, es que no conoces cómo está preparada, cómo está formulada, es que tienes diferentes nombres de diferentes países, diferentes formulaciones y además tienes ahorita un gran enemigo que es la compra por internet. Y lo que estás comprando no es lo que tú crees que estás comprando, es lo que te están vendiendo muchas veces mafias, y no hay, pues no hay forma no hay forma lógica de comprender esto, ¿no? Entonces es realmente es un reto. Además a esto se suma, como usted bien lo mencionó, el tema de la ayahuasca y todos estos nuevos ritos y estos rituales y esta especie de turismo que se está haciendo de manera muy a la ligera por este tipo de drogas, sin saber en qué se está cayendo. Entonces, mucha atención con eso y por lo tanto lo que nos queda realmente es la prevención, educación, por supuesto, y la prevención, sobre todo en los jóvenes. No podemos dejar tampoco pasar desapercibido el tema de los cannabinoides sintéticos con el tema del vapeo, que nos está trayendo también a la muerte a muchísimos jóvenes, muchísimas patologías respiratorias asociadas. Y mi lema siempre ha sido educación. Se debe informar para que esto, evitar en lo posible que esto suceda. ¿Algún comentario, alguna pregunta, por favor? Yo la estaba buscando, es que se me perdió en medio de esto una diapositiva, Ay, Dios. que era mostrarles un laboratorio artesanal Ajá. colombiano de estas sustancias para que vean lo sencillo. Aquí está. Ahí lo alcanzan a ver, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Aquí está. Miren las condiciones de buenas prácticas de manufactura. Esto no da ni para informe 32 de la OMS del año 2001. Entonces, ¿qué podemos esperar que de ahí salga a lo que consumen nuestros jóvenes? Porque ustedes vieron que la mayor cantidad de población es adultos jóvenes, adolescentes y niños. En el tema de la resina de marihuana vapeada en los colegios, la edad de inicio estamos viendo 11, 12, 13 años. Sí, señor. Y el último informe sobre drogas de la ONU también llama poderosamente la atención que ahora hay un poco de viejos también iniciándose Ajá. después de los 40, 50, 60 años inclusive. Así que bueno, Mosca, profesor Alexis Morales, ¿tú qué piensas? Viajar prontico, ¿no? Cuida con una cosa. ¿Algún comentario, alguna pregunta, por favor, del público? Y damos la bienvenida a todos, que vemos que hay colegas que se han sumado de varios países de Latinoamérica. Es que esta es una clase Buenas, magistral, profe. Profesora buenas Yalitza tardes. Ular. Ah, doctora Cisneros. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Milo. Excelente, excelente. Muy profundo y de verdad que necesitamos cada día conocer más acerca de estas nuevas sustancias psicoactivas. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Me llamó mucho la atención que hay unas dentro de las familias, las nuevas familias entre paréntesis, hay una que se llama piperacina. Nosotros, como pediatras, usábamos mucho piperacina para los tratamientos antiparasitarios en los niños. Antihelmínticos. Ujú. ¿Me oye? Sí, señora, sí, señora. Ah, ok. Para los tratamientos antiparasitarios en los niños. Llegó el momento, se usaba, lo mandábamos a los pacientes a la casa y llegó el momento donde empezamos a ver muchos efectos adversos, sobre todo ataxia, muchas ataxias. Y luego empezó solo a usar en forma intrahospitalaria, sobre todo para las pacientes que tenían esas parasitosis que migraban mucho. Entonces solo lo utilizábamos a nivel hospitalario. Sin embargo, a través de los caminos verdes,
empezaron a llegar nuevamente la piperacina y se está usando nuevamente en forma ambulatoria. Es esa misma piperacina que usábamos como tratamiento antiparasitario, esta piperacina que usted está hablando allí. Es de la misma familia, doctora. En el año 2004-2005 comenzamos a detectar desde la JIFE, en esa época andaba yo por allá, que se desviaba piperacina farmacéutica antihelmíntica de canales asiáticos y de la India para fabricar este tipo de sustancias. ¿Qué pasa? Que esa variante farmacéutica, llamémosla, de uso médico, tenía efectos extrapiramidales y otro tipo de efectos neurológicos que obviamente al consumidor ilegal recreativo no le gustaban. Por eso se fueron a la molécula primaria que nunca salieron al mercado y a partir de ella es que están sacando estas nuevas sustancias. Bueno, imagínese usted, está muy interesante esa información, Y del verdaderamente. camino, y de los Bueno, caminos verdes puede ir a parar también a síntesis, porque ustedes saben que exactamente, esto lo así mezclan es. con lo que se les ocurra. Solimar Colmenares tenía una pregunta. Solimar levantó la manita y se fue. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, para nosotros, por supuesto, agradecidos de nuevo, profe. Llegamos cortesía de docencia tóxica que le damos la primicia a los colegas que nos están estudiando. Estamos activos a través de esa página que se llama tal cual, docencia tóxica, y estamos ahorita haciendo y llevando toxicología a los diferentes países de Latinoamérica. Ya no solamente es Perú, Honduras, estamos entrando también en Chile. Bienvenidos a todos los que se quieran sumar. Es una propuesta bien interesante, una docencia amena, dinámica, entretenida, y por supuesto, a pesar de la virtualidad, es presencial, ¿no? Presencial a través de la cámara. Entonces, si la doctora Yalixa Ular está por allí y quiere hacer algún comentario, que siempre también interviene la doctora, no veo que diga nada. Para el cierre, doctor de Pool. Sí, agradecido con Estoy el por maestro aquí, Camilo, estoy como por siempre. acá. Disculpen, Adelante, profesora. tuve problemas con el micrófono que no quería hacer recibir órdenes. Eh, no agradecida y me sumo al resto de los participantes sobre la excelente actualización que nos ha presentado el doctor Uribe. Y pues dos comentarios más que una pregunta y más relacionados con nuestro país y que afortunadamente ustedes tienen un observatorio que a pesar de esos cambios que usted cita políticos, pues siguen trabajando y hay una información. Quizás nuestra mayor debilidad es la carencia de información. Desde hace algunos años no tenemos una información del organismo. Aquí está también el Observatorio de Drogas, que ha estado inactivo en los últimos años y eso hace que la información que recibimos es de los centros de toxicología activos y de algunos médicos que hacen la atención de pacientes a nivel de las unidades eh, de emergencia y que dan esa información. Pero no hay una información oficial que nos permita tener una idea de la dimensión del problema. Quizás lo que hemos estado escuchando más con mayor frecuencia y que hay un riesgo es el vapeo, sobre todo porque se desconoce qué tipo de sustancias se pueden incluir en ese tipo, y los cigarrillos electrónicos, que es otro problema porque parecen sustancias, mejor dicho, dispositivos inocentes y hay un gran problema allí depositado. El observatorio parece hace un mes y medio hizo un llamado a participar y a reinscribirse. Fui con un poco de escepticismo para tener la información, sin embargo, no ha ocurrido ningún otro llamado. Sin embargo, agradecidos de verdad por esta magistral actualización porque nos permite mantenernos al día pues con el conocimiento que internacionalmente se está manejando y que nos afecta a la región. Muchísimas gracias. A usted, Gracias, profesora. gracias, doctora Yalitza. Ahí de paso una propaganda política pagada. 28 y 29 de junio pasado realizamos el segundo foro iberoamericano sobre consumo de sustancias psicoactivas y su impacto en la salud pública.
con la Academia Nacional de Medicina y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Venezuela participó, y lo que usted dice, doctora, es exactamente lo que ocurrió. La Academia Nacional de Medicina de Venezuela fue quien presentó la política pública de drogas de Venezuela. Pero eso genera una gran alegría de que independiente de lo que pase desde los gobiernos, el personal de salud, los toxicólogos, los médicos, seguimos haciendo vigilancia en salud pública y seguimos preocupados por la salud de nuestros ciudadanos. Entonces, eso permite, con dificultades, pero ir conociendo información. Este foro está todo grabado en el canal de YouTube de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Ahí pueden consultar porque se trataron todos los puntos, desde prevención, tratamiento, reducción de riesgos y daños y normatividad. Pues los invito a revisar esa información. Y yo no sé, cuando no hay preguntas, a mí siempre me queda una duda, o fui claro o no se entendió nada. No, fue claro, fue claro. La presentación de hoy, profe, también la vamos a subir al canal Claro. de YouTube. La vamos a subir a Yo la veo con veneno y entonces vamos a colocar el link de ustedes de la Academia Nacional de Medicina de Colombia para que entonces tengan enlace también a la presentación de ustedes desde allá y se complemente la información. Doctor De Pool. Sí, agradecerle al profesor, al maestro Camilo, por supuesto, y a todos los presentes que están aquí con nosotros en estos encuentros que promovemos, por supuesto, en sentido de la prevención también. Es necesario investigar, profundizar en el fenómeno que es las drogas en nuestra sociedad, porque nunca se acaba si siempre se dice lo dañino que son. Y porque esta sociedad prefiere recrearse con sustancias a preferir otras prácticas que no conlleven ningún uso de estas drogas. Es importante para nosotros los toxicólogos también, y como hemos invitado en las mismas escuelas, que podamos hacer esa educación, hacer reuniones con la parte educativa, el generar estos espacios de encuentro con esos educadores que les dicen a los niños: no utilicen las drogas. El maestro nos ha paseado por estas nuevas sustancias, siguen las que conocemos clásicamente, pero con estas nuevas nos preocupa lo que él decía. No tenemos analítica específica, no tenemos un comportarse para dar un diagnóstico clínico. Necesariamente se comporta así en un organismo, en otro, en un adulto, en un hombre, en una mujer. Esto nos está ganando a veces a nosotros los toxicólogos, pero apelamos a el poder comunicarnos entre nosotros y entre estas alianzas en los países, que podamos decir: mira, ya no más. Así que muchísimas gracias, maestro. Gracias, doctor De Pool, a ustedes por la invitación y siempre cuenten conmigo con todo el tema que queramos discutir acá. Claro que sí. Nos vemos Dios mediante en el próximo compartir el siguiente mes. Un gran abrazo a todos. Saludos a Paraguay, también está por allí. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor.